Empezamos hoy con una pregunta que, la verdad, tiene tela. ¿Qué pasa cuando un movimiento que parece nacer de la gente, de los jóvenes, una marcha de la generación Z, acaba siendo acusado de ser, pues eso, una fachada? Una fachada política, además, y tenemos un punto de partida, muy particular para analizarlo. Sí, nuestra fuente hoy es la transcripción de un debate en la tele, en México, pero un debate al que solo fue uno de los invitados. Uno solo, Arturo Ávila, del partido del gobierno, Morena. Los demás, pues... Dejaron la silla vacía. Exacto. Lo que nos plantea un reto interesante, ¿no? Hoy nuestra misión no es encontrar la verdad absoluta, porque solo tenemos una versión de la historia. Claro. Nuestra misión es desmontar el caso que presenta esta fuente. Vamos a analizar pieza por pieza cómo se construye una acusación política en pleno siglo XXI. Eso es. Vamos a ver las pruebas que él pone sobre la mesa, las técnicas que usa, las conexiones que dibuja. El contexto es una manifestación que, según él, tuvo poca gente en la calle, pero un eco gigantesco en redes. Y Ávila dice que sus oponentes no fueron al debate por la vergüenza de que se descubriera lo que él llama un montaje monumental. De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno en ese montaje, o, bueno, en la descripción que él hace. Y el pilar de toda la acusación, la prueba que él presenta como definitiva, es un contrato. Así es, un documento. La acusación es muy directa. El Partido Acción Nacional, el PAN, está detrás de todo. Y la prueba es ese papel. La prueba es un contrato de servicios por más de 2 millones de pesos y es entre el partido y un joven de 27 años, un tal Edson Saúl Andrade, que hasta ese momento pues iba de líder ciudadano a político, ¿sabes? Un momento. Un contrato que une directamente al partido con el supuesto líder espontáneo. Eso es. Dinamita pura. Vaya, ¿y qué dicen los detalles? ¿Qué ponía en ese contrato? Pues aquí es donde la cosa se pone, como mínimo, llamativa. El acuerdo fija un pago mensual para este chico de 175.000 pesos. Al mes. Al mes. Y para que la gente se haga una idea, Ávila subraya que esa cifra es más alta que el sueldo de la propia presidenta de México. Madre mía. Vale, esa es una cifra desorbitada. Me cuesta creer que la justificación sea organizar una marcha. ¿Qué concepto figura en el contrato? Estrategia digital. Ah, claro. Una descripción muy amplia, muy conveniente. Ávila, claro, lo plantea con ironía, preguntando qué community manager del mundo gana eso. Ya. Aunque, a ver, si fuéramos los abogados del PAN, diríamos que es un contrato de servicios profesionales y que ahí entra de todo. Comunicación, organización... Claro. Pero la cifra sigue siendo el arma. Y Ávila aprovecha esa ambigüedad para sembrar más dudas, ¿no? Totalmente. Él plantea una hipótesis. Dice, si la oposición, al ser descubierta, dice que ese dinero se reparte entre 7 personas, quiere decir que se les paga en negro, sin contratos, sin seguridad social. O sea, abre la puerta a una posible financiación irregular. Transforma un contrato legal en la punta del iceberg. Y encima la forma en que esto sale a la luz es casi de chiste. No es una filtración, no es espionaje. No, y esto es clave para su relato. El contrato apareció en el portal de transparencia del propio PAN. ¿En serio? Sí. La versión de Ávila es que fue un error garrafal, una torpeza increíble, porque ni siquiera borraron datos sensibles como la dirección del chico. ¡Qué fuerte! De hecho, Ávila cuenta que tuvo que tapar él mismo esa información en el documento que llevó al plató. Suena o increíblemente torpe o hay algo más. ¿La fuente da alguna otra explicación o simplemente dice «coles hemos pillado»? Lo presenta como pura incompetencia. Y eso refuerza su narrativa de una oposición no solo malvada, sino también chapucera. Claro. Aunque, siendo cínicas, en política estas filtraciones por error a veces no son tan accidentales. Pero sea como sea, a Ávila le sirve en bandeja el relato perfecto. Les hemos pillado con las manos en la masa por su propia torpeza. Vale, entonces tenemos el contrato como la pieza central, la prueba dura. Pero, a ver, un solo contrato no monta una conspiración. ¿Cómo escala él el argumento desde este chico hasta una operación a gran escala? Pues lo conecta con una estrategia mucho más amplia, lo que él llama el manual de la derecha. El manual de la derecha. Sí, y para darle un marco recurre a una frase que le atribuye a un analista político muy conocido, Jorge Castañeda. El manual para la oposición hoy es Go Negative. Ir a lo negativo. O sea, una estrategia de desgaste, de ataque constante. Exacto.
El argumento que él monta es que como no tienen propuestas, la única vía que le queda a la oposición es la guerra sucia. Una guerra que, según él, se basa en chismes, mentiras y denostaciones. Y aquí es donde la escala se dispara por completo. Empieza a trazar conexiones internacionales, imagino. Sí, esto es fundamental para hacer la amenaza más grande. Conecta a los estrategas de la campaña con gente de la derecha internacional. Menciona a los equipos que trabajaron con Bolsonaro en Brasil y con Milei en Argentina. También señala empresarios mexicanos muy poderosos, como Claudio X González. De repente, ya no es un contrato con un chico. No, ahora es una ofensiva internacional coordinada contra el gobierno. Exacto. Y con esa idea introduce unas cifras que son espectaculares. A ver. Habla de una red de 8 millones de bots para inflar artificialmente el apoyo a la marcha en redes. 8 millones. 8 millones. Y le pone un precio a todo, 90 millones de pesos. Espera. 8 millones de bots y 90 millones de pesos. Son cifras enormes y muy redondas. ¿Eso es verificable? En la práctica es casi imposible. Y esa es la gracia. Ah. En la guerra política se usan lo que podríamos llamar cifras retóricas. Son números tan grandes que suenan creíbles, abruman, pero no están pensados para ser auditados. Sino para crear impacto emocional. Justo. La intención es que la gente se quede con la idea de conspiración masiva y carísima, no que se ponga a buscar la factura de los bots. Así, el contrato inicial de 2 millones se convierte en la justificación de una supuesta operación de 90. Entendido. Tienen el supuesto dinero, los supuestos bots para crear un espejismo digital. Pero una campaña así necesita imágenes, contenido visual potente que se haga viral. Y aquí la acusación se vuelve, ya, de película. Totalmente. Ávila presenta un ejemplo muy concreto de desinformación visual. Menciona a un político de la oposición, Carlos Mancilla, que por lo visto es sobrino de un pez gordo del PRI. Vale. Pues este político compartió en sus redes una foto muy impactante de una carga policial, dando a entender que era la represión del gobierno contra esta marcha de jóvenes. La imagen perfecta para su causa, claro. El gobierno autoritario reprime a la pacífica juventud, el combustible perfecto para la indignación en redes. Exacto. Pero aquí viene el giro de guión. Un análisis rápido, como el que describe Ávila, revela la trampa. La foto es real, no es un Photoshop, pero no es de esa manifestación. Es del año 2006. ¿Cómo? De 2006. Esos casi 20 años antes. ¿De dónde sale esa foto? Corresponde a los disturbios durante la toma de posesión del expresidente Felipe Calderón. Y aquí viene lo que Ávila presenta como la ironía máxima. A ver. En esa foto de 2006, la policía estaba deteniendo a simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. No me digas. El líder del partido que ahora gobierna. Es una vuelta de tuerca increíble. Es un acto de jiu-jitsu político. Coger una imagen de tus adversarios siendo reprimidos en el pasado y usarla como si fueran tus simpatizantes en el presente. La audacia que hay que tener. Es un ejemplo potentísimo para su argumento. Ilustra una manipulación deliberada y cínica del contexto, y esto le sirve de puente para la siguiente gran acusación. ¿Qué es? Según su relato, como la marcha fue un fracaso de asistencia, el siguiente paso del manual era conseguir esas imágenes de represión como fuera. Si la realidad no te da la foto que necesitas, provócala. Esa es la tesis. Describe cómo un grupo, al que él llama Bloque Negro, se dedicó a hostigar a la policía durante horas. O sea, buscar la confrontación activamente. La descripción que él ofrece es muy gráfica. Escupitajos, insultos, golpes con cadenas e incluso patadas a una mujer policía que ya estaba en el suelo. Un acoso sistemático para forzar una reacción. Precisamente. Ávila, en su discurso, es cuidadoso, No justifica la respuesta policial, que llega a calificar de terrible. Pero la contextualiza. Pero la enmarca como una consecuencia humana y previsible después de horas de provocaciones extremas. Y añade un dato para reforzarlo: 100 agentes heridos. ¿100? El objetivo final, según esta narrativa, era cambiar el titular, que ya no se hablara de la poca gente que fue, sino de la brutal represión del gobierno. Buscaban la foto que no habían conseguido de forma orgánica. Y para rematar todo este argumento, entiendo que no se limita a describir los hechos, sino que también los enmarca en un contexto histórico y moral.
Por supuesto, es el cierre perfecto para su caso. Se apoya en un artículo de un periodista, Carlos Puig, para introducir una comparación. ¿Con qué? Con las grandes marchas que lideró López Obrador en el pasado, como el famoso Éxodo por la Democracia de 1991. Y el contraste que quiere dibujar es claro, imagino. Clarísimo. El argumento es: nosotros nos enfrentábamos a adversarios mucho más poderosos, como Salinas, Fox o Calderón. Teníamos todo en contra y aún así llenamos el Zócalo varias veces de forma masiva y sobre todo pacífica. El mensaje implícito es: nuestras protestas serán auténticas, las suyas son artificiales y violentas. Exacto. Con todo esto sobre la mesa, la conclusión final de Arturo Ávila ya no es una simple acusación, es una sentencia en toda regla. Una demolición. Total. Acusa directamente al PAN y al PRI de estar detrás de todo, de usar dinero público para financiar campañas falsas. Afirma que la marcha no prendió, que no tuvo éxito, porque la gente apoya a la presidenta. Y para que no parezca solo su opinión, lo apoya con datos. Claro, saca encuestas de aprobación, cifras de reducción de la pobreza, de la desigualdad. O sea, no solo dice que la oposición miente, sino que miente porque la realidad del país, según él, les es desfavorable. Exactamente. Y termina con un golpe final, una acusación de hipocresía. Llama a la oposición ridícula por, según él, gastar 90 millones de pesos en bots en lugar de usar ese dinero para ayudar a las víctimas de unas inundaciones muy graves. Un mensaje devastador. Sus prioridades son las mentiras, no la gente. Ahí está. Visto así, es un relato muy bien construido. Hemos recorrido el camino que nos ha propuesto esta fuente. Una marcha juvenil que, según su versión, es en realidad un montaje político. Un montaje con una prueba central, el contrato, amplificado con tecnología y cifras astronómicas, y diseñado para provocar violencia. Y rematado con un juicio histórico y moral. Es un caso de estudio perfecto de cómo se construye una narrativa política de ataque. Sí, se parte de un hecho concreto, tangible, que es el contrato, y a partir de ahí se teje una red que conecta con una estrategia internacional, con desinformación, con una supuesta decadencia moral de los rivales. Cada pieza refuerza a la anterior. Y todo esto nos deja flotando una pregunta inquietante, más allá de este caso. Totalmente. Porque, independientemente de la veracidad de cada acusación, que eso requeriría una investigación mucho más amplia, Claro. este análisis nos obliga a plantearnos algo fundamental para nuestra época. En una era de astroturfing, de estas campañas que simulan ser movimientos espontáneos, y de una desinformación cada vez más sofisticada, ¿Cómo distinguimos lo real del orquestado? es que es más que eso. Cuando las herramientas digitales pueden crear una percepción de apoyo masivo que no tiene reflejo en la realidad, y cuando la comunicación política se ha vuelto tan experta en construir estas narrativas totales, Ya. la pregunta ya no es solo qué es verdad y qué es mentira. La pregunta que nos deja este análisis es cómo nos equipamos como ciudadanos para ver la arquitectura que hay detrás de la historia. Cómo aprendemos a analizar la estrategia del argumento en sí y no solo a reaccionar a las emociones que está diseñado para provocar en nosotros.